Buenos días, hoy voy a presentar la fase de relación, explicando el punto de partida, la recolección y el desarrollo de la habilidad. Bueno, empezamos con el punto de partida, el cual en la primera pregunta nos habla de, en el lenguaje de hoy, explica qué quiere decirle Petrarca a su amada Laura. Bueno, mi respuesta fue que si tuviera la mentalidad actual en el pasado, le habría dicho lo que sentía por ella. Respondí esto porque en el poema nos da a conocer que si él hubiera sido, o sea, si la mentalidad de él cuando joven hubiera sido más madura, le hubiera dicho lo que sentía sin dudar tanto. Bueno, la segunda pregunta dice determinar la visión del ser amado que aparece en el poema. ¿Cómo se describe y cómo se sublima o idealiza? Yo respondí, el ser amado es bella, se encuentra pocas veces y pues que era madura. Con esto podemos deducir que ella era más, o sea, tenía mayor edad que él y pues que era una de esas personas que pues se enamora uno solo una vez porque pocas tienen esas cualidades y pues como él lo dice, esa belleza. La tercera pregunta dice, de acuerdo con lo anterior, escribe un cuadro de recomendaciones para crear un poema de amor medieval. Pues bueno, yo escribí algunas características las cuales me parecieron pertinentes. Bueno, yo respondí que cuente una historia que genere emociones y pues no es necesario que tenga una rima y algo que sí debe tener es temas de amor. Pues como lo vimos en el poema, está contando su historia cuando conoció a Laura y pues al leerla nos genera una emoción como de tristeza hacia él, pues por no aprovechar esa oportunidad que tuvo. No es necesario que tenga rima debido a que pues al narrar una historia puede como que salirse de sus parámetros y pues que contenga temas de amor, pues en el poema habla prácticamente todo el tiempo de ello, que es pues cómo él vivió o se sintió pues al ver a Laura y los sentimientos que surgieron de él. Ahora vamos a pasar con la fase de recolección. En el primer punto de recolección está la Edad Media. Es un cuadro donde aparecen las características, el contexto sociopolítico y la literatura de esta época. Vamos a hacer como un pequeño resumen. Bueno, por la parte de las características está el concepto, el cual nos dice que en esta época hubo grandes guerras, estuvo la mayor pandemia global, la cual fue la peste negra, y pues la decreación del sistema feudal fue algo muy impactante y pues lo que dio el paso a los otros acontecimientos como lo es el Renacimiento. Luego sigue el periodo histórico, el cual fue del 476 a 1492. Luego se divide esta Edad Media en dos partes, la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. La Alta Edad Media es la época o los años en los cuales se descompuso las estructuras centralizadas de los que imponían en esa época. Algo más que ocurrió en esta Edad Media fue que Carlomagno convirtió los reinos franceses en un imperio, lo cual hizo que este surgiera más fuerte. Y por último, el imperio se dividió, pero Alemania se quedó con la mayor parte pues, de este territorio. Luego sigue la Baja Edad Media, la cual nos habla sobre que la agricultura era la base de la economía feudal, era lo más importante en la economía. También nos habla sobre el nacimiento de catedrales y universidades, los cuales pues eran solo para algunas personas y la mayoría de la población era analfabeta. Como lo acabo de decir, solo algunos podían entrar a esas catedrales y universidades. El resto prácticamente que no sabía nada sobre ni su historia, ni sobre alguna otra lengua o temas parecidos.
ahora seguimos con el contexto sociopolítico en el cual hay diferentes temas como lo es la cultura y la educación. En los que podían estudiar, estudian principalmente la escolástica, ya que predomina en esta época. Luego la lengua erudita e internacional, el latín. Luego está el principal lugar de estudio, eran los monacales y palatinas, eran como las escuelas y las universidades. Bueno, luego sigue la religión y la filosofía, donde ambas tenían una visión teocéntrica y como ya lo había dicho antes, predomina pues la escolástica en su pensamiento. Luego sigue la economía, donde después de cierto tiempo disminuye el comercio y como lo había dicho antes, depende principalmente de la agricultura y pues los campesinos de la economía de los imperios. Luego sigue la política, vasallaje y burgos, los cuales el vasallo tenía bastante importancia en el feudalismo y pues él era un auxilio del rey. El castillo también se denomina burgos, por lo cual sus habitantes eran llamados burgueses. Luego seguimos con el arte y la arquitectura, en donde bueno, la literatura en la Alta Edad Media está escrita en latín y la prosa estuvo representada por relatos de caballería, como lo puede ser el cuento de Don Quijote, el cual es un caballero que pues se imagina sus peleas, bueno, ya lo conocemos. Ahora vamos con la parte de la literatura un poquito más a fondo. Algo muy importante fueron los cantores de gesta. Un ejemplo de estos puede ser el cantar del Mío Cid, el cual es muy famoso, o el cantar de Roldán. Luego seguimos con el Mester de Clerecía, los cuales eran textos que trataban de temas religiosos como los milagros de Nuestra Señora. Luego seguimos con el Mester de Juglaría. Estos eran textos amorosos y de hazañas de caballería como los cantares del Mío Cid. Como podemos ver, lo que resalta en esta época son los cantares de gesta. Y ya los otros textos como la poesía también eran vistos, pero no eran tan reconocidos. Bueno, seguimos con la poesía, la cual también se veía bastante en esta época. Un ejemplo de esto, un poema puede ser el de Amor y Locura, o otro de Alonso el Bravo y la Bella Imagina. Seguimos con la prosa, en el cual podemos ver textos como La Crónica Abreviada y El Caballero de Cifar. Y por último, en el teatro vemos Mío Cid y El Autor de los Reyes Magos. Bueno, seguimos ahora con el segundo punto de recolección, el cual es el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento social y científico, el cual surgió en Italia y el cual hizo que pues mejorara todo este imperio. En el Renacimiento, el humanismo tuvo una dimensión moral y literaria que se proyectó a otros aspectos de la actividad humana, como lo puede ser el antropocentrismo, el cual sitúa al ser humano más importante que la religión, dejando que el hombre sea más racional y pues un hombre más pensante. También, al suponer una nueva visión del mundo, se caracterizó por el descubrimiento de lo clásico y la revelación del ser humano principalmente, o sea que se dirigieron en investigar más el cuerpo humano y cuáles eran como sus límites. Por querer saber más del ser humano, se llevó a una reforma protestante, la cual se conoce como el movimiento religioso dentro del cristianismo, el cual fue iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero, y se produjo un gran cisma en la Iglesia Católica. En la literatura del Renacimiento hay un conjunto de obras literarias producidas gracias a que recibió una gran influencia por parte de los niveles intelectuales, científico y racional. En la literatura del Renacimiento hubo varias obras literarias como lo es el ensayo, la poesía lírica y bueno, entre otras. En estos temas se trataba sobre todo sobre el amor, la sexualidad
y la naturaleza. Algunos autores de esta época son Miguel de Cervantes, Shakespeare, alguien muy famoso, y Spencer. Algo también a resaltar es que la imprenta inventada por Gutenberg hizo que el libro se masificara gracias a pues esta invención, lo cual tiene una gran importancia en la cultura de esta época. Seguimos con el tercer punto, el cual es del teatro isabelino, en donde se llama así o se le dio este nombre debido a la reina que gobernaba en esa época, la cual era la reina Isabel I. Bueno, este teatro provenía de todas las clases sociales, desde las más bajas hasta las más altas. Los actores eran vistos con desprecio debido a que pues eran como rezagados de los imperios. Este teatro fue construido de 3 pisos y descubierto. Los actores destacados, después de un tiempo de ser despreciados, se convierten en hombres cultos y famosos debido a sus grandes interpretaciones. Y otra característica del teatro es que los lados de la escena estaban cubiertas por galerías. En el teatro isabelino, el que más tuvo importancia y más resaltó fue William Shakespeare, el cual fue un gran actor, poeta, dramaturgo y empresario teatral inglés. Y pues, como ya es conocido por sus obras como Romeo y Julieta, Hamlet, Julio César y pues muchas más. Finalizando la parte de recolección, vamos con el cuarto punto, el cual es sobre la ilustración y el neoclasicismo. Bueno, la ilustración es el movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política, el cual surge en Europa debido a la difusión de las nuevas ideas y los conocimientos científicos. En esta época la ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado el siglo de las luces, debido a que habían varios hombres intelectuales los cuales decían ser iluminados por la razón y ellos se reunían a debatir diferentes temas importantes como política o cultura de pues esa época. Luego seguimos con el neoclasicismo, el cual fue un movimiento artístico que se originó en Francia durante el siglo XVII. Este fue el auge del siglo de las luces, ya que en estos años ocurrió un gran evento, el cual fue acabar con el régimen, y pues este acontecimiento dio paso a la Revolución Francesa, donde la monarquía perdió poder y luego desapareció totalmente. Y en esta época se hacían a un lado las ideas eclesiásticas, especialmente del catolicismo. Ahora seguimos con la parte de la literatura, donde por parte de la ilustración surgen 3 corrientes literarias principales, como lo es el postbarroco, el neoclasicismo y el prerromanticismo, los cuales coexisten en los últimos años, tanto en el tiempo como en la propia de algunos escritores. Por parte del neoclasicismo existe un retorno hacia lo greco-latino, por lo cual se resalta la tendencia a la imitación de escritores griegos y latinos. Dada la importancia de este movimiento artístico, en cuanto a la literatura, se deja a un lado la traducción lírica de estos textos. Algunos autores y sus obras de la ilustración o el siglo de las luces es Montesquieu con Cartas persas y un ensayo sobre el gusto. Y por parte del neoclasicismo está Tomás Iriarte con las fábulas literarias, El señorío mimado y Hacer que hacemos. Ahora pasamos con la fase de desarrollo de la habilidad, donde nos preguntan sobre la obra de Dante Alighieri. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué título Dante Alighieri originalmente da a su obra más reconocida y por qué? ¿Cuánto tiempo le tomó escribirla? Bueno, principalmente la llamó comedia
porque en esa época se le conocía como comedia aquellas obras las cuales tenían un final feliz. Y después de un tiempo se le agregó Divina. Esta obra le tomó 15 años terminarla y pues es muy impresionante el gran trabajo que hizo. El siguiente punto dice: ¿qué tipo de narrador tiene la historia? Y es del tipo de narrador protagonista, debido a que el que narra es el que está viviendo los diferentes actos que ocurren en la historia. La siguiente pregunta es: en el inicio de la historia, ¿cuántas bestias feroces aparecen para obstruir el camino de Dante? ¿Y cómo son? ¿Quién es el personaje que se ofrece para ser el guía en su camino? Lo que yo respondí fue que aparecen 3 bestias feroces. Entonces, una de ellas es el perro de 3 cabezas. El segundo es una bestia de minotauro. Y la tercera bestia, que es la más importante, tiene cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. El personaje que lo guía en esta aventura es Virgilio, pero él no puede pasar al purgatorio debido a que él tiene que pagar sus penas. La siguiente pregunta es: ¿cuántos son los círculos que atraviesa Dante al cruzar el infierno? Dante Alighieri cruza en total 9 círculos sin contar el anteinfierno. Voy a narrar un poquito lo que se hacía en cada círculo. En el primer círculo quedaban aquellos los cuales no eran bautizados. En el segundo, los lujuriosos. En el círculo 3 quedaban los glotones. En el círculo 4, los ávaros y próligos. En el siguiente círculo quedaban los soberbios y envidiosos. En el sexto círculo, los herejes. En el séptimo, los violentos. En el círculo 8, los fraudulentos. Y donde estaba Lucifer, en el 9, los traidores. Luego de ello era el paso al purgatorio. La siguiente pregunta es: ¿cuántos son los círculos que atraviesa Dante al cruzar el purgatorio? Entonces aquí es ya como la última limpieza, en donde el primer círculo se quedan aquellos los cuales eran soberbios. En el siguiente, los que tenían envidia. En el círculo 3, los que tenían ira. En el círculo 4, los que les daba pereza todo. Y en el círculo 5, la avaricia. En el círculo 6, la gula. Y por último, la lujuria. El siguiente pregunta dice: ¿cuántos son los cielos que atraviesa Dante antes de llegar al final de su travesía hacia la gloria de Dios? Son 9 cielos, en donde el primero se interpreta con la luna, el segundo con Mercurio, el tercero con Venus, el cuarto con el Sol, el quinto con Marte, el sexto con Júpiter, el séptimo con Saturno, el octavo es como un cielo estrellado y por último el cielo cristalino, donde allá ocurren los coros angelicales. Bueno, pasamos con el segundo punto del desarrollo de la habilidad, en donde tenía que ver un video y enumerar 10 datos curiosos sobre la Divina Comedia. Uno de ellos es que se resume todo el amplio conocimiento acumulado durante siglos, o sea, se reúnen todos los pensamientos y se da a conocer en el mundo medieval. Luego, otro punto es la mezcla de su vida personal con el conocimiento religioso, como lo podemos ver en la obra de Dante Alighieri. Seguimos con el otro dato curioso, el cual es que la Divina Comedia es todo un proceso en matemáticas, porque es increíble cómo pudo hacer que tuviera la simbología de los números 3 y 10 y que estos números no fueran elegidos al azar. Luego sigue el cuarto, que es cada parte de la historia se piensa que se realizó en un tiempo específico. En el tiempo que él tuvo vida iba escribiendo versos o una página de acuerdo a lo que vivía y lo que sentía en esos momentos. Otro dato curioso es que llamó comedia a su obra debido a que su esquema clásico no podía ser una tragedia, debido a que tenía un final feliz. Otro dato curioso es que grandes pintores hicieron ilustraciones representativas a la Divina Comedia y hasta llegaron a hacer un juego sobre esto.
La Divina Comedia también inspira a varios músicos a hacer varias obras interesantes. Uno de estos músicos es Piotr y como ya lo he dicho anteriormente, se creó un juego en donde la idea es derrotar a Lucifer. Y luego se creó la escultura del Pensador, la cual en principio intentaba representar a Dante pensando las puertas del infierno. Y el último dato curioso es que una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval a renacentista fue la de Dante Alighieri. Seguimos con el tercer punto de desarrollo, en el cual se tenía que realizar una reseña sobre la obra de Dante Alighieri y sus aportes al Renacimiento y las interpretaciones. Bueno, para no leerla, lo que va a hacer es explicar un poco lo que escribí en ella. En esta narré básicamente cómo se componía la obra, qué intenciones tenía Dante Alighieri con ella y también por qué fue tan famosa al terminar de escribirla. Esta obra es de admirar debido a que Dante Alighieri fue un precursor del Renacimiento europeo y al ser conocido por su obra fue un gran impulsor de varias revoluciones. Seguimos con la cuarta parte del desarrollo de la habilidad, en el cual tenemos que responder unas preguntas sobre un fragmento del libro de Dante Alighieri. En este podemos ver que hay varias preguntas, entonces voy a leer algunas con las respuestas que yo di. Una de estas es la 6, por ejemplo, la cual dice quién es el narrador del texto y cuáles palabras de las partes subrayadas permiten identificarlo. Bueno, lo que yo respondí fue que el narrador es el protagonista, debido a que él, como cuenta la historia, es como si la estuviera viviendo en carne propia. Por ello, es un narrador protagonista. Otra pregunta puede ser la 11ª, la cual dice: selecciona la opción correcta de acuerdo con el contenido del texto. Entonces, ¿qué le dijo Virgilio a Dante cuando llegaron al lugar donde estaba Dite? Que ahí estaba el ser más bello de la tierra, que mirara bien dónde estaba porque era el sitio más peligroso, o que ese era el lugar donde más valiente debía ser. Yo respondí la última, debido a que él le advierte a Dante que tenga mucho cuidado, por ello debe ser el más valiente de ese lugar. Bueno, ese es el cuarto punto. Pasamos con el quinto punto, el cual es sobre el mercader de Venecia. Y este trata sobre tres personajes. Uno que es Shylock, el cual es el judío y el que está demandando a Antonio, que Antonio es el mercader. Y Porcia es el otro personaje, que es la juez y la que trata de ayudar a que Antonio no muera. Bueno, explico un poco lo que narra el texto. Shylock pide que le den su parte de carne que le tienen que quitar a Antonio por no cumplir el contrato que él mismo firmó y estaba de acuerdo. Antonio dice que está bien, que él se somete debido a que pues fue el trato que él hizo. Pero Porcia no está de acuerdo, ya que en ese acto Antonio puede morir. Al final de este cuento, Porcia decide comentarle a Shylock que puede quitarle el pedazo de carne, pero si llega a derramar una sola gota de sangre, será castigado por ello. Y pues nos deja como con esa intriga. También hay algunas preguntas sobre el texto, entonces vamos a leer dos también. La séptima, por ejemplo: ¿para qué necesita Shylock una balanza y por qué Porcia le pregunta por el cirujano? Lo que yo respondí fue: para ser exacto en la cantidad de carne, necesitaba la balanza. Y le pregunta por el cirujano
debido a que él puede morir por desangrarse. Lo hace para que Antonio no muera al darle el pedazo de carne a Shylock. Otro punto que podemos resaltar es el décimo. ¿Qué actitud asume el juez ante las demandas de Shylock? ¿Qué soluciones ofrece? A. Indiferente, pide a Antonio que se prepare para cumplir lo pactado. B. Compasiva, pide misericordia y perdón para Antonio. C. Cruel, pide que la sentencia sea ejecutada y sin ninguna objeción. Como lo podemos ver en el texto y como ya lo narré, Porcia, o sea, la juez, es compasiva debido a que pues pide misericordia y perdón para Antonio para que él no muera. Con esto finalizamos el desarrollo de la habilidad y la explicación de todas las fases. Espero haya sido de su agrado y adiós.